Hola chicos, pues nada, vamos a empezar hoy un tema que aunque no es fácil cuando lo aplicamos en la práctica, sí que lo conocéis por lo menos desde primero de la ESO, si no antes, ¿vale? Es el tema de la morfología estructural, es decir, el análisis de palabras en lexemas y morfemas. Es un tema importante, es uno de los temas que vais a ir que vais a continuar con él hasta segundo de bachillerato y por eso conviene que lo tengáis bastante claro. Yo os lo voy a mostrar a través de esta presentación en Prezi que hice hace unos cuantos años y que, bueno, pues creo que es bastante ilustrativa. Espero que lo comprendáis bien. Os dejaré en su momento el enlace a esta presentación. Bueno, realmente la vais a tener aquí, así que tampoco hace falta que os deje el enlace. Aún así, lo intentaré. Bueno, pues vamos a empezar con nociones generales y luego vamos a ir viendo poco a poco la clasificación del morfema, que yo creo que es la parte más intrincada de este tema. Empezamos recordando qué es la morfología. Pues la morfología es una parte de la lingüística que se encarga, por una parte, de la clasificación de las palabras, es decir, de clasificar las palabras según los diferentes tipos de palabras que establece cada una de las gramáticas, es decir, sustantivos, verbos, conjunciones, etcétera. Esa por una parte. Y por otra parte, también se encarga de la estructura de las palabras, es decir, de los elementos por los que están formados, de ver las relaciones que se establecen entre estos elementos y cuáles han sido los procesos de formación que han llevado a las palabras hasta que se ha llegado a ese nivel, ¿vale? En cuanto a las unidades máximas y mínimas, ya sabéis que todos los niveles morfológicos tienen todos los niveles morfológicos, perdón, todos los niveles lingüísticos tienen una unidad máxima y una unidad mínima, es decir, una unidad más pequeña y una unidad más grande. La unidad más pequeña en el nivel de la morfología es, lo tenemos aquí, es el morfema, que es una unidad mínima significativa de análisis gramatical. ¿Qué significa que es significativa? Pues que tiene algún tipo de significado. Pero ojo, que este significado no siempre tiene que ser un significado léxico, es decir, no tiene que ser algo que se recoja en el diccionario, no, puede ser un significado gramatical, por ejemplo, género, número, todo eso, eso es también significado. Y normalmente no actúa de forma independiente, sino que actúa ligado a otro tipo de morfemas. ¿Cuál sería la unidad máxima? La unidad máxima de la morfología es la palabra. ¿Por qué se caracteriza la palabra? La palabra es un segmento del discurso, tiene principio y tiene final y se puede comportar de manera independiente y normalmente además tiene significado léxico, es decir, ese significado que se recoge en el diccionario. Como ya hemos visto la definición de morfología, como la morfología se encarga de estudiar dos cosas diferentes, vamos a tener dos tipos de morfología que normalmente suelen llamarse así. La primera de ellas es la morfología flexiva o categorial, que es la que se encarga del estudio de las categorías gramaticales, es decir, de los tipos de palabras, lo que hemos hecho toda la vida en primaria, determinante, el determinante artículo determinado masculino singular. A eso es a lo que se encarga la morfología flexiva. Nosotros, por otra parte, lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en la morfología estructural. La morfología estructural, que también se llama léxica, es la que estudia los componentes de las palabras. Los componentes de las palabras se les llama consonantes, ¿vale? Estudia esos componentes, estudia su estructura, cómo se relacionan y cómo los procesos diferentes que han sufrido las palabras para formarse hasta llegar a la forma actual. Vale, seguimos adelante. Eh, eh, Nos centramos ahora en la parte más importante del tema, que es la clasificación del morfema, ver cómo la estructura está organizada y cómo se va clasificando en distintos morfemas. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño cuadro, un pequeño esquema en el que, bueno, pues veis cómo desde la palabra
vamos llegando a las unidades más pequeñas. Hemos quedado que la palabra era la unidad mayor y el morfema la unidad menor. Y aquí fijaos la cantidad de morfemas que tenemos en castellano. La palabra se divide fundamentalmente en lexema y en morfema. ¿Vale? Ahora veremos cada uno de estos. Luego los morfemas se van a subdividir en morfemas flexivos y derivativos. Luego, bueno, veremos que los morfemas derivativos se van a ir dividiendo cada vez más en categorías más pequeñas o categorías que son diferentes. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a ir desarrollando todo este cuadro poco a poco. Empezamos por el lexema. El lexema, que también se le llama morfema léxico o raíz sobre todo aplicado a los verbos, es la parte de la palabra que cuando nosotros creamos una familia léxica permanece invariable. Recuerdo lo que es la familia léxica, el conjunto de palabras que comparten todas el mismo lexema. Y tiene la característica de que aporta el significado conceptual, es decir, ese significado que se recoge en el diccionario. Aquí tenéis en el siguiente paso un ejemplo de familia léxica. Fijaos, chicos, chica, chicazo, chiquillo. Fijaos cómo el morfema chic, perdón, el lexema chic permanece invariable. Sigue siendo invariable a pesar de que ya tenemos una Q y una U. ¿Por qué? Porque si mantenemos la C ya no sería chiquillo, sino que sería chicillo. Y ahí ya sí que habría una variación. Acordaos que en lengua es siempre mucho más importante lo que se oye que lo que se lee. ¿Vale? Pues decía que aquí tenemos una familia léxica en donde permanece invariable el lexema. Lo único que se modifica es precisamente los morfemas, en este caso morfemas flexivos. Aquí tenemos un morfema derivativo para formar una palabra nueva. Aquí también tenemos otro morfema flexivo. ¿De acuerdo? Vale. Y esto es lo que os estaba diciendo, ¿no? Que el morfema permanece invariable, aporta el significado y este significado es compartido por todas las salas. ¿Qué ocurre? Que para formar palabras los lexemas muchas veces los lexemas pueden funcionar de manera independiente, la gran mayoría de ellos, pero es muy normal que se combinen con otro tipo de morfemas, ya sean flexivos o derivativos, para formar palabras, ¿vale? Palabras o bien que sean nuevas o palabras que tengan un sentido con una carga morfológica normal y habitual en castellano. Pasamos a la segunda de las unidades, que es el morfema. Vale, el lexema sería normalmente un poquito más grande y el morfema es más pequeño y tiene ciertas características que vamos a ver a continuación. Es una unidad, como decía, más pequeña y no tiene significado pleno. Es decir, ¿qué significa que no tiene significado pleno? Que no puede funcionar por sí misma. Necesita de un lexema para adquirir ese significado global. Esto en lo que se refiere al significado léxico. Por supuesto, puede tener valor gramatical, ¿vale? Si yo tengo en una palabra como chico, que lo hemos visto antes, esa O tiene un significado, pero ese significado es gramatical, que es género masculino. Decía que es muy habitual, en el 90% de los casos, que aparezca asociada a un lexema. Vamos a ver qué tipos de morfemas en un primer momento tenemos. Por una parte, vamos a tener los morfemas flexivos y por otra, los morfemas derivativos. Vamos a empezar explicando qué son los morfemas flexivos. ¿A qué suena flexivo? A flexión, es decir, todo lo que tiene que ver con la gramática. Empezamos por ahí. Los morfemas flexivos también se les llama morfemas gramaticales o desinencias. Nosotros nos vamos a quedar con el término de morfema flexivo. El término desinencia se aplica fundamentalmente a los verbos, ¿vale? Es muy extraño, no está mal, pero es extraño decir que la desinencia de un sustantivo es a o es s o lo que sea. Es un poco raro, ¿vale? Pero nosotros vamos a usar el término de morfemas flexivos. ¿Por qué
qué se caracterizan los morfemas flexivos? Porque son los que aportan el significado gramatical, es decir, el género, el número, el tiempo, la persona, el aspecto, ¿vale? Todo ese tipo de información. En el caso de los sustantivos, de los adjetivos, los determinantes, solo va a ser del género y número, y en el caso de los verbos, la información que aportan estos morfemas es mucho más rica y variada, ¿vale? Tenemos por una parte número y persona y por otra parte tiempo, aspecto y modo. Estos morfemas flexivos se van a clasificar también en dos grupos. Por una parte, vamos a tener lo que se llaman los morfemas flexivos dependientes. Son aquellos que aparecen unidos a una palabra, es decir, forman parte de una palabra, se combinan con lexemas para crear palabras. En el caso que hemos visto antes en chicos, ¿vale? Pues tendríamos ese lexema que es chic y aquí tendríamos dos morfemas. Un morfema flexivo que me está indicando que es de género masculino y otro que me está indicando que es de número plural. Son diferentes, uno para el masculino y otro para el femenino. Uno para el masculino y otro para el plural. Es decir, uno para el género y otro para el número. ¿Vale? No se pueden mezclar dos cosas que son diferentes. ¿Vale? ¿Por qué son dependientes? Porque aparecen unidos al morfema chic. Seguimos adelante. Por otra parte, vamos a tener los morfemas flexivos independientes. Los independientes frente a los dependientes son aquellos que no forman parte de la palabra, están separados de la palabra. Y los vamos a clasificar en dos grupos. Los determinativos, que serían todos aquellos, todos los determinantes, y los nexivos o relacionantes, que serían las preposiciones y las conjunciones. Recordad que los determinantes no tienen significados por sí mismos, que lo único que tienen es ese valor gramatical y le ocurre lo mismo exactamente a las conjunciones y a las preposiciones. No tienen ningún tipo de significado, sino que tienen una función sintáctica concreta, ¿vale? Que es la de unir y por eso no los podemos meter dentro de la otra categoría. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, estos cómo se analizarían este tipo de morfemas flexivos independientes. Fijaos, la casa de mi tío, ¿vale? Este sintagma, vamos a ver. La sería morfema flexivo independiente, determinativo, ¿por qué? Porque es un determinante. Y además es femenino y singular, ¿de acuerdo? Todo esto es la información que nos va a aportar este morfema flexivo independiente. Casa, por su parte, sería un lexema. De otro tipo de morfema flexivo independiente, en este caso es nexivo. ¿Por qué? Porque es una preposición. ¿Para qué sirven las preposiciones? Para unir. Por eso es nexivo. En el caso de mi, ¿vale? Como la, muy parecido, morfema flexivo independiente determinativo que nos aporta la información de masculino y de singular. ¿Por qué sé que es masculino y singular? Porque, acordaos, los determinantes concuerdan con el sustantivo en género y número y se está acompañando al sustantivo tío, que es masculino y singular, mi va a aportar también esa información. Por otra parte, fijaos en la palabra tío, que lo tenemos dividido en dos partes. Por una parte, el lexema, que es la parte que aporta el significado, que además permanece invariable en la oración. Fijaos, tío, tía, tiarrón, etcétera, ¿vale? Esa parte ti la tenemos en todo la familia léxica. Y aquí la O me está aportando la información de género masculino. ¡Ojo! No me está aportando la información de número singular, no. La información de número singular me lo está aportando la ausencia de la S, ¿vale? Es como si hubiera un morfema que no existe, lo que se llama en gramática un morfema cero. Nosotros en nuestros análisis morfológicos no lo vamos a tener que indicar. Insisto, la O no me está indicando el morfema, perdón, la información de número singular. Solo me está aportando la información de género masculino. Seguimos adelante. Nos vamos a centrar ahora en los morfemas derivativos, que son mucho más complejos y mucho más variados. Vale, los morfemas derivativos
Vuelvo para atrás un momento. ¿Para qué sirven los morfemas derivativos? Pues fijaos, lo dice su propio nombre, derivativos, para derivar. ¿Qué es derivar? Derivar es hacer proceder algo de algo ya existente. Para eso me van a servir los morfemas derivativos. Son morfemas que sirven para la creación de palabras nuevas, ¿vale? También se les conoce con el nombre de afijos. Os lo digo por si lo escucháis por ahí alguna vez, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a quedar con el de nombre de morfemas derivativos que sirven, insisto, para crear palabras nuevas. ¿Vale? Vamos a ver que existen bastantes tipos, fijaos, aquí ya los vemos, existen 4 grupos de morfemas derivativos. Vale. Empezamos por los prefijos, que los vamos a desarrollar después. Después tenemos los sufijos, que se van a dividir en 2 grandes grupos. Los apreciativos, que a su vez se dividen en diminutivos, aumentativos y despectivos, y los no apreciativos, que se pueden clasificar, bueno, estos nombres tampoco son demasiado importantes, pero bueno, de verbales, que son aquellos que nos indican que la palabra procede de un verbo, que la palabra procede de un nombre, de nominales, o que la palabra procede de un adjetivo, de adjetivales. Insisto, estos nombres no hace falta que nos los estudiemos porque creo que con identificar un morfema derivativo, un sufijo apreciativo de no apreciativo, creo que tenemos más que suficiente. ¿Vale? Por otra parte, vamos a tener los interfijos y por otra parte vamos a tener unos morfemas derivativos rarísimos que se llaman infijos, que bueno, yo os los pongo por pura... yo qué sé, porque son muy pintorescos, pero realmente en castellano no son demasiado productivos. Vale, vamos a empezar ahora la explicación por los 2 grupos más pequeños, por el de los interfijos y el de los infijos, y luego ya prefijos y sufijos, que son un poquito más largos, lo vamos a dejar para después. Empezamos por interfijos e infijos. Fijaos, los he puesto juntos porque realmente son morfemas que se parecen bastante y que tienen una característica común, es que son infrecuentes y poco productivos, ¿vale? No aparecen mucho en castellano, son mucho más habituales. A ver, que no aparezcan mucho en castellano no significa que no aparezcan. Hombre, los interfijos aparecen con cierta frecuencia y más a medida que va evolucionando la lengua van apareciendo más interfijos. Los infijos no aparecen prácticamente nunca y estos sí que son súper poco productivos. ¿Vale? ¿A qué me refiero con productivo? Productivo es que tengan una utilidad grande a la hora de formar palabras. Bueno, vamos a empezar por los interfijos, que son mucho más interesantes que los infijos. Los interfijos son morfemas que no tienen ningún tipo de significado, Normalmente se sitúan entre el lexema y el sufijo, ¿vale? Antes de que aparezca un sufijo, aparece un interfijo. En la gran mayoría de las palabras no va a aparecer, pero que sepáis que puede aparecer. Y muy, muy rara vez se va a colocar entre el prefijo y el lexema, ¿vale? Hay algún caso extraño, ¿vale? Pero espero que no nos salga. Si nos sale, pues lo analizaremos. ¿Para qué sirven los interfijos? Para dar mayor cuerpo formal y fonético a la palabra. Es decir, para que una palabra no se quede como un poco cortita, digamos, ¿vale? Para que la palabra de alguna manera sea un poquito más larga y suene más. Hay veces también que los interfijos aparecen porque debería haberse dado una palabra en castellano, pero esa palabra ya estaba en castellano. Por lo tanto, tenemos que añadir un elemento entre medias para que se diferencie de una palabra que ya existe. Luego lo vamos a ver en el caso de panadero. ¿Por qué se caracterizan también los interfijos? Primero, porque no se sabe de dónde proceden y porque surgen por generación espontánea. No sabemos tampoco por qué ocurre, por qué en esta palabra se ha decidido que aparezca un interfijo y en otra que es muy parecida no aparece, ¿vale? No hay ninguna razón lógica
para que aparezcan, ¿vale? Fijaos, vamos a ver estos dos ejemplos. Nos fijamos primero en el ejemplo de amorcito. Si yo tengo la palabra amor y tengo el sufijo ito, ¿cómo debería haber sido la palabra? Amorito. ¿Qué ocurre? Que amorito como que se queda un poco pequeño. De repente, en un momento de nuestra historia de la lengua, de la evolución de nuestra lengua, apareció esta C. Esta C que la vamos a encontrar en bastantes palabras, ¿vale? Lo tenemos en cafecito, lo tenemos en panecillo. Bueno, en panecillo no es exactamente igual, pero bueno, es muy parecida. ¿Para qué sirve? Lo que os he dicho, para darle mayor cuerpo fónico a la palabra. ¿Cómo se analizaría? Pues bien, amor, que sería el lexema, lo conocemos. Ito sería el morfema derivativo sufijo apreciativo diminutivo, veremos después por qué. Y esta C, ¿de dónde viene? Pues no sabemos. Esta C que se sitúa entre el prefijo y entre el lexema y el morfema derivativo, ¿vale? Entre el lexema y el sufijo en este caso se le llama, repito todo esto, por favor. Esta C que se coloca, aquí hay un error, debería haber aquí un guión. Esta C que se coloca entre el lexema y el sufijo se llama morfema derivativo interfijo. ¿Por qué se llama interfijo? Porque va entre dos partes, ¿vale? Fijaos, en el caso de panadero. En el caso de panadero funciona igual, pero el surgimiento de este interfijo tiene otras razones diferentes. Si yo tengo por la palabra pan y el sufijo ero, que me sirve, que es un sufijo que me sirve para formar profesiones, me sale la palabra panero, ¿vale? O panera. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos un adjetivo en castellano que es panero o panera, incluso tenemos también un sustantivo que es panero. Entonces, para diferenciar entre el adjetivo panero o el sustantivo panera de panadera, de repente ha surgido aquí este morfema entre medias del lexema y del sufijo que me sirve para diferenciar. Como está entre el lexema y el sufijo, es un interfijo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Con panadero ya puedo diferenciar la palabra panero, que es una persona a la que le gusta mucho el pan, de panadero, que es la persona que se dedica a la fabricación del pan. En el caso de panera, por ejemplo, panera como sustantivo, nos permite diferenciar entre la palabra panera, que es esa cesta que sirve para llevar el pan a la mesa, o panadera, que sería la mujer que se encarga del oficio de la panadería, la mujer que se encarga de la fabricación del pan. ¿Vale? ¿Veis? Bien. Seguimos adelante. Los infijos, insisto, pintoresco absoluto, ¿vale? Yo no os voy a poner nunca una palabra como esta, pero que sepáis que existen. Son morfemas que se interponen en la mitad de un lexema, ¿vale? Tenemos un lexema y de repente ahí entre medias se meten estos pequeños morfemas que en la mayoría de los casos tienen apariencia de un sufijo no apreciativo. ¿Vale? Es lo que dice aquí, ¿no? Aportan un pequeño significado léxico y en la mayoría de ocasiones es de tipo valorativo. Es decir, nos dan una valoración subjetiva y personal del emisor. Por ejemplo, aquí tenemos un caso como Carlitos, ¿vale? ¿Cuál sería el lexema de esta palabra? Es Carlos, ¿vale? Pero aquí entre medias se nos ha metido este morfema derivativo. Como está entre medias del lexema Carlos, ¿vale? Se consideraría un infijo, pero fijaos, tiene la apariencia absoluta de un diminutivo. En el caso de arribota, ¿vale? Fijaos, la palabra, el lexema es arriba, recordad que arriba es un adverbio y que es una palabra invariable y que por tanto es toda un lexema, pues en mitad de este lexema se nos ha colado esto que es un aumentativo, ¿vale? Pero que al estar colocado en mitad de ese lexema se nos convierte en un infijo.
No es muy frecuente en castellano, cada vez más. Se da bastante por influencia de la variante del español de América, pero bueno, no creo que nos salga nunca en un análisis. Yo desde luego voy a hacer porque no salgan. Vale. Ahora, nos centramos en la parte más importante de los morfemas derivativos, que son los prefijos y los sufijos. Nos iniciamos por los prefijos, que son bastante más sencillos que los sufijos. ¿Qué son los prefijos? Pues son aquellos morfemas derivativos, es decir, aquellos morfemas que sirven para formar palabras nuevas y que tienen la característica de que se sitúan delante del lexema. ¿Qué características van a tener también? Pues que aportan un pequeño significado léxico, ¿vale? Si yo tengo una palabra como anormal, que vale, yo tengo el adjetivo normal al que le antepongo un prefijo a que significa no, ¿vale? Negación. Aporta ese pequeño significado. Los prefijos, la gran mayoría de ellos lo van a hacer, ¿vale? Tiene que tener un sentido la existencia de un prefijo, ¿vale? Vamos a ver aquí en algún ejemplo. Vale, aquí tenemos la formación de una palabra como antimanchas, ¿vale? Aquí podemos identificar perfectamente la palabra manchas, que sería el lexema, ¿vale? Y lo que hemos colocado delante del lexema sería el morfema derivativo prefijo. ¿Por qué es derivativo? Porque desde la palabra manchas hemos creado la palabra antimanchas, ¿vale? ¿Por qué es prefijo? Porque se sitúa delante del lexema. ¿Qué pequeño significado léxico aporta? Pues lo contrario. ¿Qué es un antimanchas? Antimanchas sería, bueno, un antimanchas es un producto que sirve para eliminar las manchas, ¿vale? Pero aporta ese significado de lo contrario, ¿vale? Mucho cuidado con esta palabra, ¿vale? Porque la S, esta S que vemos aquí en el lexema, esta S, fijaos cómo la he añadido dentro del lexema. ¿Por qué? Porque cuando se forma la palabra antimanchas, yo no tomo como lexema mancha, tomo como lexema manchas. ¿Cuál sería el singular de esta palabra? El antimanchas, exactamente igual. Luego, esa S implica que está dentro del lexema cuando se forma la palabra. Esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, sobre todo en las palabras, donde más lo vamos a ver es en palabras compuestas, ¿vale? Por ejemplo, una palabra como sacapuntas. Cuando nosotros formamos la palabra sacapuntas, la formamos con el verbo saca y con la palabra puntas, que al formar esa palabra compuesta, estamos tomando saca como un lexema completo y puntas como un lexema completo, ¿vale? No es saca, sac y luego analizamos ese morfema flexivo que tiene el verbo, ni puntas y analizamos ese morfema flexivo que tiene el sustantivo, no, ¿vale? Cuando se forma la palabra saca puntas, saca se considera todo un lexema y puntas se considera todo un lexema, ¿vale? Lo comprobamos en el singular. ¿Cuál es el singular de sacapuntas? Sacapuntas, ¿vale? Tenemos esa S ahí, ¿vale? Luego me está indicando que la S está formando parte del lexema cuando se forma la palabra. Pues eso mismo que ocurre en las palabras compuestas, que es bastante frecuente, lo vamos a tener en una palabra como antimanchas. En la derivación no es tan frecuente, ¿vale? Pero a veces ocurre. Seguimos adelante. Nos vamos ahora a los sufijos. Los sufijos son un mundo complejísimo, ¿vale? Yo voy a tratar de alguna manera que nos quedemos pues, con la parte más esencial. ¿Por qué se caracterizan los sufijos? Los sufijos se caracterizan porque se posponen al lexema, es decir, van detrás del lexema. Ojo, en el caso de que haya un interfijo, irían detrás del interfijo. Pero siempre, 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 siempre van a ir detrás del lexema. Haya interfijo o no lo haya. Los sufijos se van a dividir en dos grupos. Por una parte, vamos a tener los sufijos apreciativos. Fijaos, la palabra ya nos lo está diciendo, apreciativos, es decir, que aportan una apreciación personal, subjetiva, de tipo valorativo. Es decir, a través de este tipo de prefijos, lo que va a hacer el emisor es transmitir de alguna manera una impresión personal sobre la palabra que está empleando.
Por una parte, decía, esa es una de sus características, la aportación de ese pequeño matiz subjetivo. Y por otra parte, otra de las características que tienen es que no cambian la categoría gramatical de la palabra. Es decir, si yo añado un sufijo apreciativo a una palabra, a un sustantivo, la palabra va a seguir siendo un sustantivo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cojo la palabra perro y le añado el diminutivo hito, va a seguir siendo perrito, ¿vale? Va a seguir siendo un sustantivo. Perrito es un sustantivo exactamente igual que perro. Tres tipos básicos de morfemas apreciativos, que los conocéis, los diminutivos, que aparte de aportar esa significación de disminución del tamaño, también aportan un cierto sentido emotivo o apelativo, vamos a ser un poco cariñoso. Cuando nosotros decimos perrito, muchas veces no nos referimos a perrito porque es un animal pequeño, sino porque nos inspira pues cierta ternura, ¿vale? Los diminutivos pues sirven también para eso, ¿vale? Fijaos, tenemos de pequeño, creamos pequeñito. ¿Por qué he separado la O? La O la he separado porque yo tengo también la palabra pequeñita. Esa O me está indicando el género o bien masculino o bien femenino, ¿vale? Vamos a ver cómo se ha formado. Yo tengo el adjetivo pequeño o el sustantivo, puede ser cualquiera de las dos cosas en este caso puede ser o bien adjetivo o bien sustantivo. Yo tengo la palabra pequeño que tiene un lexema y tiene un morfema flexivo dependiente porque está unido al lexema que me está indicando el género masculino. Cuando yo creo la palabra pequeñito, ¿qué ocurre? Fijaos, como forman parte de la misma familia léxica, el lexema va a ser el mismo. Y aquí lo que va a variar va a ser fundamentalmente el morfema, en este caso el derivativo. ¿Vale? Es un morfema que me sirve para crear una palabra nueva. De pequeño yo creo la palabra pequeñito, pero ojo, sigue siendo exactamente igual, tiene la misma categoría gramatical. ¿Qué información me está aportando? Pues me está diciendo que es un diminutivo, es decir, o bien disminución de palabra o bien ese sentido cariñoso del que yo estaba hablando. ¿Alguno de los diminutivos más frecuentes en castellano? Tenemos muchísimos, ¿vale? Pero estos son pues, los más frecuentes. Ito, ico, illo, ete, in, uco, ejo, huelo. La lista es interminable. Frente a los diminutivos, pues vamos a tener los contrarios, los aumentativos. Si los diminutivos me servían para disminuir el tamaño, aquí para lo que me sirven los aumentativos es para incrementar la magnitud, ¿vale? También muchas veces con intención emotiva, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo una palabra como perro, que es un sustantivo, creo una palabra como perrazo. ¿Vale? Que sigue siendo un sustantivo, acordaos, ya lo acabamos de decir, los sufijos aumentativos, los sufijos apreciativos no cambian la categoría gramatical de la palabra. Si yo aplico ya sea un diminutivo, ya sea un aumentativo, ya sea un despectivo, me da igual, va a seguir teniendo la misma categoría gramatical. Si perro es un sustantivo, perrazo también lo va a ser. Fijaos en el ejemplo. El análisis de perro es muy sencillo, simplemente tengo un lexema y un morfema flexivo dependiente. Se mantiene invariable el mismo lexema puesto que estamos creando una palabra de su familia léxica. También se va a mantener en este caso el morfema flexivo dependiente y aquí entre medias tenemos un morfema derivativo que me ha servido para formar una palabra nueva, ¿vale? Es un sufijo, es apreciativo y es aumentativo. Alguno de los aumentativos, o, teón, azo, udo. Ojo, mucho cuidado porque muchos sufijos aumentativos comparten su forma con los despectivos. Entonces hay que ver bien el significado de la palabra. Si yo, por ejemplo, bueno, es que ahora no se me ocurre ninguna palabra, pero bueno, puede ocurrir que un apreciativo que sea un aumentativo pueda tener un valor despectivo, ¿vale? Pero eso se va viendo a medida que se van analizando. Por último,
vamos a tener los despectivos. En este caso, si los diminutivos lo que hacen es disminuir el tamaño, los aumentativos incrementan la magnitud, en este caso lo que van a hacer es manifestar una idea de menosprecio por parte del emisor. ¿Vale? Bien, fijaos, aquí tenemos un ejemplo de lo que os decía antes. El sufijo azo lo hemos visto que también aparecía en los sufijos aumentativos, ¿vale? Yo tengo aquí la palabra pelma, pues de pelma creo una palabra, como pelmazo, ¿vale? Lo mismo, pelma, aquí estoy todo el lexema, bueno, aquí se mantiene el mismo lexema, aquí tengo el despectivo y aquí le tengo que añadir un morfema flexivo dependiente, en este caso de género masculino. Podríamos haberlo hecho de género femenino perfectamente, ¿vale? Aquí es muy fina la diferenciación entre el aumentativo y el despectivo. ¿Por qué? Porque la palabra pelma ya es muy despectiva de por sí. Entonces, cualquier persona puede interpretar que el significado azo lo que está haciendo es aumentar, ¿vale? Insisto, tampoco es particularmente importante o tampoco sería un error grave que no supiéramos diferenciarlos en un momento determinado, ¿vale? ¿Alguno de los despectivos que más solemos usar? Pues aco, acho, ajo, orrio, ucho, astre, uzo, ¿vale? Por cierto, me estoy acordando del caso de casoplón. El caso de casoplón es un caso extrañísimo que yo no sé, de hecho voy a comprobar si lo recoge el diccionario. Casoplón. Vale. No tendríamos la presencia de ningún morfema derivativo apreciativo aumentativo que nos indicara ese paso de casa a casoplón, ¿vale? Es una formación coloquial, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo claro. Así que si alguna vez os pido que me digáis el aumentativo de casa, no me podéis decir casoplón, ¿vale? ¿Por qué? Porque casoplón es una palabra diferente. Alguno de estos ya lo hemos dicho, aco, acho, ajo, orrio, ucho, astre, uzo. Y nos pasamos a los sufijos no apreciativos. Los sufijos no apreciativos son los sufijos más habituales en castellano que aportan un significado objetivo, es decir, un significado léxico mínimo, pero es mínimo, ¿vale? Y tienen la característica de que pueden modificar la categoría gramatical, ¿vale? Vamos a ver, si yo tengo un sufijo como era, ¿vale? Lo aplico al sustantivo árbol. De árbol creo el sustantivo arboleda. En este caso no ha cambiado la categoría gramatical. Pero, ¿qué ha hecho EDA a la palabra? ¿Le ha añadido algún significado? Sí, le ha añadido un pequeño significado. En este caso, EDA lo que ha hecho ha sido añadirle el sentido de colectividad, un conjunto de realidades que son iguales. De árbol creamos arboleda, que es un sustantivo colectivo, ¿vale? Conjunto de árboles en singular. En el caso que tenemos en pantalla, pues del adjetivo blanco hemos creado el sustantivo blancura, ¿vale? Manteniendo en ambos casos el mismo lexema y aquí lo que hemos hecho es que el lexema lo hemos combinado con un morfema derivativo sufijo no apreciativo que sirve para formar sustantivos abstractos, ¿vale? Cuando aparezca este sufijo, ya sabéis que el sustantivo que se va a formar va a ser un sustantivo abstracto. Vale. Y esta para mí es probablemente de todas la diapositiva más importante de toda la presentación. ¿Por qué? Porque me está indicando cuál es el orden de todos estos constituyentes que nos han ido apareciendo, los prefijos, los sufijos, los lexemas, cómo se colocan en la palabra, ¿vale?
Si yo tengo una palabra completa con todos con todos los elementos, van a aparecer en este orden. Primero aparecería el prefijo. ¿Puede aparecer más de un prefijo? Sí, puede aparecer. Después aparecería el lexema. ¿Podría aparecer más de un lexema? Por supuesto, pueden aparecer dos lexemas. Yo puedo crear una palabra derivada desde una palabra compuesta. Por ejemplo, que hago una palabra como cumpleañeros. Yo tengo un lexema que es cumple, otro que es añe y luego tengo el sufijo ero, ¿vale? Entonces, puede haber más de un lexema, no es lo habitual, ¿vale? Lo normal es que sea un prefijo, un lexema, interfijo en el caso de que aparezcan el interfijo, sufijos. Aquí sí que es más frecuente que aparezcan más de un sufijo que aparezca más de un sufijo en una palabra. Por ejemplo, una palabra como submarino, que es una palabra con la que a mí me gusta trabajar bastante. Fijaos, ¿cuál sería la palabra primitiva? La palabra primitiva, la palabra de la que deriva todo, mar, ¿vale? No, este ejemplo, perdonadme, este ejemplo no me sirve para lo que quiero explicar. Submarinismo sí me sirve, ¿vale? Entonces, volviendo, submarinismo. ¿Cuál es la palabra primitiva? La palabra de la que deriva todo es mar, ¿vale? De mar creamos una palabra como marino, ¿vale? Ya le hemos añadido un sufijo que es el sufijo in. De marino creamos una palabra, le ponemos un prefijo y creamos la palabra submarino, ¿vale? Y luego, desde submarino, añadimos un segundo sufijo que es ismo. Fijaos, con una palabra como submarinismo, tenemos ya, aparte del prefijo, una combinación de dos sufijos. ¿Cómo sé cuándo son dos sufijos o es uno solo? Lo que tengo que hacer es intentar siempre ir reduciendo la palabra desde lo más grande a lo más pequeño, ¿vale? Pues entonces, o al revés, o hacer el procedimiento contrario, que es el que estaba haciendo yo, de lo más pequeño, vamos haciendo lo más grande, ¿vale? Vamos a hacer los dos casos. En el caso de lo más grande a lo más pequeño, yo tengo submarinismo, ¿vale? ¿Yo puedo hacer una palabra más sencilla que submarinismo? Sí, puedo hacer submarino. Luego ya sé que ismo es un sufijo, ¿vale? Si yo tengo submarino, ¿puedo hacer una palabra más pequeña? Claro, sí, puedo hacer marino. Entonces, ya sé que sub es un elemento aparte, ¿vale? En este caso un prefijo porque va colocado delante del lexema. De marino, ¿puedo hacer un elemento más pequeño? Sí, puedo hacer mar. Luego ya sé que in, en este caso ino porque necesito el morfema flexivo, va a ser otro elemento. Fijaos, de lo más grande a lo más pequeño. Vamos dividiendo la palabra como en grupos más pequeños. Lo vamos a hacer al contrario. Yo tengo la palabra mar, que es lo que hemos hecho antes. Yo tengo la palabra mar. ¿La puedo combinar con elementos? Sí, yo puedo crear una palabra como marino, ¿vale? Ya sé que ino es un sufijo. ¿Por qué? Porque está detrás. De marino puedo hacer la palabra submarino. Fijaos, he añadido un elemento, en este caso por delante, prefijo, ¿vale? Y de submarino, ¿puedo añadir algún elemento más? Sí, hemos añadido ismo, ¿vale? Para hacer submarinismo. Luego ya sé que ismo es diferente de in, ¿vale? Esto es muy, muy importante que lo hagáis siempre cuando hagamos este ejercicio. Por último, fijaos, y por último, siempre en la última parte de la palabra van a aparecer los morfemas flexivos en el caso de que los haya. ¿Vale? Fijaos, aquí tengo un asterisco porque vamos a ver cómo se comportan los morfemas flexivos. Vale. Perdón, que me voy. Vale. En los sustantivos y los adjetivos es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solo tienen morfemas flexivos de género y de número. El de género es el que aparece más pegado a la palabra y el de número es el que aparece en la parte final. Acordaos que ya lo hemos visto en la presentación. El morfema, cuando yo no tengo la marca de... Si no tengo S, no tengo un morfema que me esté indicando el número, ¿de acuerdo? Hay un morfema que no existe, ¿de acuerdo? No me está indicando, por ejemplo, en una palabra como gata, la A no me está indicando
femenino y singular, no, me está indicando solo femenino. ¿Qué me está indicando el plural? La ausencia de la S. En el caso de los verbos, ¿cómo se colocan los morfemas flexivos? Bueno, pues vamos a tener varias, como 3 elementos. Lo primero, la vocal temática. ¿Qué es la vocal temática? La vocal temática es la vocal que me indica la conjugación a la que pertenece el verbo. Primera conjugación a, segunda conjugación e, tercera conjugación i. ¿Cómo sabemos la vocal temática? La vemos en el infinitivo. Muchos verbos, muchas formas verbales no tienen vocal temática. El segundo de los morfemas, y luego la desinencia verbal va a tener 2 partes. Una primera parte, que es lo que se llama el morfema de tiempo, modo y aspecto, es decir, aparecen estos 3 elementos aglutinados en una parte y por otra el número y la persona, ¿vale? Esto lo veremos despacio, ¿vale? La morfología verbal es muy complicada en castellano, ¿vale? Me interesa que sepáis que hay una vocal temática que me está indicando la conjugación y dos morfemas. Si lo analizáis como todo junto, pues tampoco va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Lo voy a dar por válido. Aún así, insisto, creo que intentaremos hacer ejemplos de esto. Y bueno, y con esto pues ya quedaría terminado el tema de la clasificación de los morfemas. Espero que más o menos lo hayáis entendido. Vale, son cosas que ya habéis visto en años anteriores, con lo cual no debería haber mucho problema. El problema está en la práctica, que es la parte en la que yo quiero incidir. Pues nada, chicos, nos ponemos a trabajar y si hay dudas, pues me vais preguntando por las vías habituales. Venga, hasta luego.